Bienvenidos al video tutorial donde aprenderemos a utilizar la función si. Para ello vamos a trabajar con un archivo que se llama función si, que previamente les he compartido o que pudieron tener acceso en la carpeta de descargas del portal educativo. Bien, para el desarrollo de esta función y su aprendizaje, en este archivo contamos con dos hojas. La primera se llama opercomp, que hace referencia a los operadores comparativos y que será necesario mirarlos antes de entrar al desarrollo de la función si. Entendemos entonces que los operadores comparativos o relacionales son los que estamos viendo aquí como mayor que, mayor o igual que, menor o igual que, igual o diferente. Ahí podemos observar estos símbolos como tal, y esos símbolos se usan para comparar dos valores. En el caso del Excel, cuando hacemos esas formulaciones con operadores comparativos, vamos a tener dos tipos de respuestas. Si la comparación es correcta, arrojará la expresión verdadero, y si no es correcta, arrojará la expresión falso. Hay que indicar que si el Excel no entiende, digamos, el tipo de datos ingresado, pues arrojará un error. Más abajo vamos a encontrar aquí en este archivo entonces las fórmulas, algunos ejercicios para hacer con los operadores comparativos, siempre comenzando para formular con el símbolo igual. Entonces voy a ubicarme aquí, voy a darle igual y voy a escribir como al frente está el ejercicio: 200 es mayor que 100. Obtenemos una respuesta de verdadero, que fue lo que indicó. Si la comparación es correcta, obtenemos el verdadero. Hagamos el segundo caso. Igual 1200 es mayor o igual que 1800. Nosotros sabemos que eso es falso y el Excel nos responde que también es falso. Por ejemplo, en el tercer caso, igual B es igual a B, dos B minúsculas. Al darle enter, para nosotros es igual, pero para el Excel no es igual, porque en formulación los datos alfabéticos, alfanuméricos, deben de ir en comillas. Entonces no entendió que era ese tipo de dato y por eso nos dio un error. En el siguiente ejemplo estamos viendo igual B, que es igual en comillas, según lo que acabé de indicar la B, y también nos da un error porque resulta que el primer registro no entendió qué es, y el segundo, el Excel, sí entendió que es un texto, un dato alfabético, pero no supo con qué compararlo. Eso nos da a entender que cuando hacemos comparaciones también está comparando con el tipo de dato presente. En el siguiente ejemplo, por ejemplo, el igual en, con la primera en mayúscula, es igual en comillas a en con todo ya en minúscula. Pues nosotros diríamos que no es igual, pero para el Excel sí es igual, es verdadero, porque no hay diferencia entre el tema de mayúscula o minúscula. Si hay diferencias en temas de acentos, que tenga una tilde como tal o caracteres. En el siguiente, igual tenemos el 1000 en número, diferente, abro comillas, al 1000 en texto. Nosotros diríamos que eso es igual, pero para el Excel sí es diferente, porque el primer 1000 este es número y el segundo 1000 es en texto, o está en comillas. Entonces, ¿son diferentes? Sí, son diferentes. Hasta ahora lo que nosotros vimos aquí son operaciones con operadores comparativos, donde tenemos respuestas de verdadero o falso, o cuando se nos genera un error porque no se entendió el dato. Pero lo hicimos bajo la formulación directa. Generalmente en el Excel se trabaja con formulación indirecta, es decir, referenciando celdas. Entonces observemos más adelante en C25. Igual, si nosotros comparamos lo que hay en A25 es igual a lo que hay en A26, estamos referenciando celdas, entonces nos dará una respuesta que en este caso es falsa. Lo que hay en A25 no es lo mismo que hay en A26. O miremos este último ejemplo, donde decimos que igual lo que hay en A27 es menor a lo que hay en A28. Los resultados que hayan ahí. 500 es menor que 800, si es cierto, o sea que nos da un resultado como verdadero. Entonces acabamos de observar todas estas operaciones con operadores comparativos, cómo se realizan en el Excel y las respuestas que nos dan de verdadero o falso, o si es un error. ¿Qué sucede entonces? Vamos a la hoja función si.
Que la función sí se crea para que a partir de estas operaciones con operadores comparativos se puedan obtener respuestas más allá de un verdadero o de un falso, tener más alternativas al respecto. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que esta función sí nos va a permitir a nosotros, en vez de que salga la palabra verdadero o la palabra falso, pues entonces que uno coloque el valor que quiere, o sea, ese valor puede ser un número, un texto o una operación matemática, o que no coloque nada, tanto en lo verdadero como en lo falso. La sintaxis o la forma de escritura de esta función, la palabra reservada es un sí, SI, y tiene tres argumentos, todos obligatorios. Una prueba lógica, que es una comparación, como todas las que acabamos de ver en la hoja anterior. Es una comparación donde siempre se está utilizando un operador comparativo. Siempre eso es una comparación utilizando un mayor que, menor que, igual, diferente, bueno, en fin. Y tenemos el valor verdadero, que sería la respuesta. En vez de que me coloque la palabra verdadero, es si esa prueba lógica es cierta, entonces ¿qué quiero que me coloque? Un número, un texto, otra función, me hago pues una operación matemática, o no me coloque nada. Lo mismo en falso. En falso es si la prueba lógica, el resultado de esa comparación no es cierta, entonces ¿qué resultado le voy a colocar en si la respuesta es falsa? La salida en falso. Miremos este ejemplo. En el ejemplo 1 dice, por favor evalúe de la siguiente lista cuáles resultados superan el valor de 3. Entonces tenemos una lista de 10 estudiantes con sus notas definitivas. Vamos a ubicarnos aquí en C21, donde vamos a utilizar la función sí. Entonces igual, la palabra reservada que sí, abrimos paréntesis. La prueba lógica nos están preguntando de que si este valor que está aquí, la nota definitiva en B21, es mayor que, porque dicen superan, mayor que 3. Separador de argumentos, punto y coma, en mi caso es punto y coma, que el separador de argumentos que está apareciendo en el cuadro de los argumentos es un punto y coma, en algunos casos puede ser coma. ¿Cuál sería la respuesta por verdadero? Entonces la idea aquí es que en vez de que me coloque la palabra verdadero, es si supera, me coloque la palabra sí. Entonces como es un texto que voy a escribir directamente en esta operación, ese sí va en comillas. Punto y coma para separar e ir a mi último argumento. Entonces si no es cierto, si la respuesta es falsa en esta comparación, la respuesta será un no, que también colocamos en comillas por ser un texto donde estamos formulando directamente. Cerramos paréntesis, enter, y observamos que 297 no supera 3, la respuesta es no, y podemos arrastrar, crucecita negrita, doble clic para arrastrar. Entonces aquí vemos la respuesta con un texto. Si quisiéramos con un número, vamos a hacer la misma evaluación, pero ya es, si supera, vamos a colocar un 1, y si no supera, colocaremos un 0. Entonces vamos a volver a utilizar la función sí en D21, igual, escribimos la palabra reservada sí, abrimos paréntesis y hacemos nuestra prueba lógica, que es entonces seleccionar la celda que queremos comparar. Queremos comparar si cada nota definitiva es mayor que 3, supera a 3. Eso es la prueba lógica. Punto y coma en mi caso, el separador de argumentos. Luego sigue la respuesta si es verdadero, colocamos un 1, punto y coma, o sea, de lo contrario, colocaremos un 0. Un 1 si es verdadero, un 0 si es falso. Cerramos paréntesis, los números no van en comillas en las formulaciones, solo lo que es texto, datos alfabéticos, alfanuméricos. Enter, entonces en este caso no supera, es un 0. Arrastramos, crucecita negrita, arrastramos y ahí tenemos la información. Ahí entonces tenemos nuestros dos ejemplos. Vamos para nuestro ejemplo número 2, que dice, de los siguientes resultados de ventas, asignar un porcentaje de descuento del 5% si sobrepasan los 10 millones, de lo contrario asignar un descuento del 2%. Entonces ahí nosotros ya estamos viendo un ejercicio de comparación donde la respuesta va a depender de si sobrepasan los 10 millones o no. Tenemos una tabla que tiene 5 registros de venta donde debemos comparar si esos registros pasan los 10 millones. Si pasan, el descuento es del 5, si no lo pasan, es del 2%.
Entonces vamos a ubicarnos en la celda C38 para aplicar la función si. Entonces, igual, la palabra reservada es si, abrimos paréntesis. Viene la prueba lógica, entonces la comparación. ¿Qué vamos a comparar? Si esta celda B38, que tiene el primer subtotal, sobrepasa, o sea, símbolo mayor, a 10 millones. Escribamos los 10 millones, 10 y 6 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esa es la prueba lógica, la comparación. Punto y coma. El valor si es verdadero, o sea, si eso se da, ¿qué respuesta queremos? Recuerden que no queremos la palabra verdadero, sino que colocamos, en este caso sería un valor, 5%, entonces escribamos ahí 5%, si eso lo sobrepasa. Punto y coma, último argumento, entonces, y si es falso, si no se cumple, que es mayor a los 10 millones, nos dijeron que el 2%, entonces agregamos el valor del 2%. Y eso sería todo, cerramos paréntesis, enter. La respuesta aquí ya en el Excel nos dio en formato decimal. Nosotros podremos aplicarle el formato del estilo porcentual, aplicarle, si queremos aumentarle decimales, pongámosle por ejemplo 1 y arrastremos. Ya para completar el cuadro, entonces el valor de descuento no es más que una multiplicación entre el subtotal por el porcentaje de descuento. Enter, a este le vamos a quitar un decimal y arrastramos. Y el total sería igual al subtotal menos el valor descuento en peso, no el porcentaje, el valor descuento en pesos. Enter y arrastramos. Aquí cuando nos aparecen estos numeral, 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 es que el número está muy grande para mostrarse en este ancho de celda, modificamos nuestro ancho de celda y listo. Vamos a mirar el ejemplo 3. El ejemplo 3 es exactamente como el ejemplo 2. La diferencia es que vamos a incorporar el concepto de referencia absoluta. Ya vamos a mirarlo entonces. Vamos a volver a aplicar la función si porque se debe evaluar exactamente lo mismo. Debemos evaluar si cada subtotal es mayor a 10 millones, si supera los 10 millones le damos el 5%, si no el 2%. ¿Qué diferencia va a haber en el ejercicio anterior? Que en vez de escribir directamente el 5% o el 2% en la fórmula, los vamos a referenciar, los vamos a tomar de unas celdas. Y resulta que cuando nosotros hacemos eso, cuando tomamos la información referenciada de celdas y queremos arrastrar, pero que esos datos no se muevan, tendremos que aplicarle un proceso que se le conoce como referencia absoluta, o sea, fijar la celda, bloquearla, ampliarla, que son otros formas que han tenido para llamarla, pero el dato técnico exacto es referencia absoluta. Miremos cómo funciona. Entonces, en la celda C49 colocamos el igual, palabra reservada sí, abrimos paréntesis. Y vamos a hacer de nuevo la prueba lógica. La prueba lógica es o consiste en hacer la comparación entre el subtotal de ventas, que ahora está en B49, mayor, compararlo contra 10 millones. 10 y 6 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está lista la comparación. Punto y coma. Entonces el ejercicio indicaba que si es verdadero, si supera los 10 millones le damos el 5, pero en vez de escribirlo, vamos a seleccionar la celda donde se encuentra referenciado el 5%, que está en la celda H49. Y resulta que nosotros siempre trabajamos arrastrando, haciendo autorrellenos. Entonces cuando arrastremos, esta celda no se nos puede actualizar porque si se deja así, cuando se arrastre va a H50, H51, 52. Entonces la idea es que no se mueva, que quede inmóvil. Entonces referencia absoluta lo que quiere traducir es dejar la celda inmóvil. Para dejar la celda inmóvil cuando se arrastre, ese proceso se realiza presionando la tecla F4 o en algunos teclados, sobre todo los PC portátiles, el F4 se activa presionando las teclas FN, F4. La tecla Function la mantiene uno presionado y una vez F4, o sea la tecla F4, y le coloca estos simbolitos de pesos. ¿Cómo sabemos si se coloca la referencia absoluta? Porque queda con dos simbolitos de pesos. Pues en algunos teclados es F4, si no funciona, FN, F4. Muy bien. Punto y coma. Y ya viene la respuesta. En caso de que no sea cierto, vamos a referenciar la celda H50, que es la del 2%, y esa celda también cuando se arrastre no se debe modificar, porque siempre que uno evalúe y no se cumpla, pues deben de ser esas celdas en específico.
Entonces esa celda también le aplicamos referencia absoluta, que queden los simbolitos de pesos, con F4 o FNF4. Y ya, eso es todo, cerramos paréntesis, que la respuesta es el porcentaje de descuento, Enter. Y ya, entonces vamos a aplicarle de nuevo el formato de estilo porcentual. Si queremos aplicarle pues un decimal, arrastramos y hacemos las operaciones anteriores. Ya aquí es muy fácil, el valor de descuento sencillamente es una multiplicación entre el subtotal por el porcentaje de descuento. Voy a quitarle el decimal, arrastramos y el total es el subtotal menos el valor de descuento y nos da exactamente la misma información de la anterior. Aquí estamos aplicando exactamente lo anterior. Lo que vinculamos fue el concepto de la referencia absoluta, que es muy útil, es muy utilizado para que cuando nosotros hagamos algún cambio o ajuste lo hacemos desde esta tabla y no tengamos que venir a modificar la información en el sí, en la función. Muy bien. Vamos entonces para nuestro último ejemplo, el ejemplo 4, donde vamos a realizar los mismos cálculos de los ejemplos anteriores, pero vamos a utilizar un nuevo cuadro y vamos a tener presente, obviamente, realizar la referencia absoluta, pero lo que estamos encontrando es que ya no tenemos dos respuestas posibles, sino que ya hay más de dos respuestas posibles. Hasta ahora nosotros estábamos viendo una respuesta si se da u otra si no se da. A cambio aquí ya encontramos rangos más amplios, donde nosotros tenemos una tabla en condiciones: si las ventas superan los 18 millones, le va a otorgar el 8% de descuento. Si las ventas están entre 10 y 18 millones, es el 4%. Si las ventas superan, bueno, están incluyendo el 1 millón hasta 10 millones, el 2%. Y aunque aquí no se dice, si las ventas son menores a 1 millón, no tienen derecho a nada, 0% de descuento. Entonces, hay básicamente 4 condiciones acá y nosotros hemos visto cómo ingresar 2. Para esas 4 seguimos utilizando la función sí, pero lo que hacemos de procedimiento es anidar. Existe entonces un procedimiento que llama sí anidado, que significa anexarle sí u otro sí como si fuera un contrato, para seguir entonces haciendo las comparaciones, ya que solamente tenemos 2 respuestas posibles, entonces le vamos anexando sí para poder anexar las otras respuestas. Y dentro de esta función, que es de las funciones de las categorías de lógicas, lo que necesitamos entender aquí en la lógica, siempre se recomendará es que empecemos a hablar desde el dato más alto hacia el dato más bajo. O sea, empecemos evaluando desde más de 18 millones, luego entre 10 y 15, luego entre 1 y 10 y ya lo último que sea el menor. Porque de esa manera vamos a poder ir descartando la información y se nos va a hacer mucho más fácil cumplirlo. Entonces vamos a ubicarnos en la celda C60 para aplicar esta información. Entonces en C60 igual, palabra reservada sí, abrimos paréntesis. Entonces vamos a hacer la prueba lógica, de hecho tendríamos que hacer varias. Vamos a hacer el siguiente procedimiento. Primero evaluamos si B60, que es ahora donde está esta tablita, el primer registro, es mayor, porque vamos a evaluar de lo más alto a lo más bajo. Mayor, o sea, más de 18 millones. Escribimos 18 millones, 18 y 6 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esa es nuestra primera prueba lógica. Punto y coma. Si el dato es cierto, si es verdadero, entonces vamos a asignarle la celda de H62, que es donde está el porcentaje de descuento del 8%. Y como siempre que sea esa condición debe ser el 8%, ese H62 se debe poner en referencia absoluta. Entonces aplicamos los simbolitos de pesos, F4 o FNF4. Punto y coma. Ya viene la salida por falso, pero todavía nos quedan varias respuestas. O sea, si no es el 8%, todavía hay posibilidad de que sea el 4 o el 2 o ninguno. Entonces, como no queda sino un espacio y todavía hay varias respuestas, lo que hacemos aquí es en esa salida por falso anexarle otro sí. Entonces vamos en esa salida por falso a escribir de nuevo la palabra reservada sí y abrimos paréntesis. O sea que abrimos un sí dentro de un sí. Eso se le llama un sí anidado.
Ese nuevo sí entonces vuelve a tener la misma estructura de la prueba lógica, de hacer la comparación y de tener respuestas por verdadero o falso. Entonces, en la lógica nos lleva de que debemos volver a preguntar, no suponer, sino que de volver a preguntar. Si B60, en este caso ya preguntamos si es mayor a 18 millones. Nuestra siguiente pregunta es entre, o sea que podríamos definir si es solamente mayor, aquí dice entre, pero podemos definir que es mayor y que el otro nos quede mayor igual, es mayor a 10 millones, 10 y 6 ceros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, punto y coma. Entonces, ya aquí estamos preguntando si es mayor a 10 millones. Y tentativamente faltaría preguntar que fuera menor a 18 millones, pero eso no hay que hacerlo, porque la primer prueba lógica ya lo hizo por nosotros. ¿Cómo así? Si yo ya pregunté si era mayor a 18 millones, siempre que sea mayor le va a colocar este valor y el sí se cierra, ya no tiene que evaluar más. Si sigue adelante es porque el dato es menor a 18, es decir, si yo voy para la segunda prueba lógica, a la segunda prueba lógica solamente llegan los que sean menores a 18. Por ende, yo ya no tengo que preguntarlo, porque el que llegue allí ya se supone que es menor a 18 millones. Yo solo pregunto si es mayor a 10, dado de que en la anterior ya no era mayor a 18, sino menor a 18. Entonces solo pregunto si es mayor a 10. Entonces si es mayor a 10, en la prueba por verdadero le vamos a asignar entonces el 4%. Y lo fijamos, referencia absoluta, los simbolitos de pesos. Listo. Punto y coma, viene la respuesta por falso. Pero en el falso resulta que todavía nos quedan dos respuestas. El 2% si está entre 1 y 10 y si es menor a 1, entonces no tiene derecho a nada. Entonces, como todavía tenemos varias respuestas, volvemos a anexar un otro sí. Uno puede anexar todos los sí que se necesiten. Siempre es de recordar que es por la respuesta en falso. Entonces, sí, volvemos a abrir paréntesis y volvemos a establecer nuestra prueba lógica, porque el sí siempre debe contar con sus tres condiciones: prueba lógica, verdadero y falso. Entonces, la prueba lógica es volver a preguntar si B60, en este caso es mayor, ya estamos entre 1 y 10 millones, pero vamos a colocarle mayor o igual para que involucre el millón también. Entonces, mayor o igual a 1 millón, 1 y 6 ceros, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ya, punto y coma, esa es nuestra prueba lógica. Estamos preguntando que si el primer registro de venta es mayor o igual a 1 millón, entonces no tenemos que preguntar si es menor a 10 millones. ¿Por qué no? Porque si llegas al tercer sí es porque ¿qué? Primero ya no fue mayor a 18 y segundo porque tampoco fue mayor a 10. Entonces, si llegas al tercer sí es porque, obvio, ya se entendió que es menor a 10 millones. O sea, si ya se fue saltando los otros y llegó hasta el tercer sí, es porque es menor a 10 millones. Entonces, uno solamente pregunta si es mayor a 1 millón, dado de que ya lo otro evaluó si era menor a 10 millones. Si es mayor a 1 y obvio que es menor a 10 millones, pues le vamos a dar en la respuesta por verdadero el 2%. Entonces seleccionamos la celda H60 y la fijamos. Los simbolitos de pesos, F4 o FNF4. Punto y coma. Y la respuesta por falso. Entonces, ¿cuántas respuestas nos quedan? Una, las que son menores a 1 millón, que sea 0. No implica abrir un otro sí, porque el otro sí es si todavía me quedan dos respuestas. Cuando me queda una sola, vamos a utilizar esa salida por falso. Entonces, si no es mayor a 18, si no es mayor a 10, si no es mayor o igual a 1, pues entonces no tiene derecho a nada y le vamos a colocar ese 0. Porque ya es lo último, no nos queda sino un dato, listo, entonces no hay necesidad de abrir un otro sí, porque se hace más largo, sino que sencillamente nos queda una condición, lo ponemos ahí en ese valor si falso, si no es lo uno, ni lo otro, ni lo otro, póngale 0. Y listo, nos falta cerrar entonces los paréntesis, abrimos 3 sí, cerramos 3 paréntesis, los paréntesis se cierran siempre al final. Enter. Y vamos a aplicarle entonces el porcentaje, el estilo porcentual, colocarle un decimal y arrastramos. Y observe que se cumple. Entre 1 y 10, 2%. Mayor a 10, o sea, entre 10 y 18, 4%. Lo mismo, este es menor a 10, 2%.
15, 2%, y este último es 8%, que es mayor a 18, se cumple perfectamente. Procedamos entonces a aplicar el valor del descuento, que es una fórmula entre el subtotal multiplicado por su respectivo porcentaje de descuento. Voy a quitar el decimal, arrastramos. Y el total, que sería igual al subtotal menos el valor de descuento, el valor, no el porcentaje, el valor de descuento, y arrastramos. Y allí nos queda entonces toda la información que tiene que ver con el uso de la función si y con el anexo que vimos, que es el si anidado. Bien, esto es todo por este video tutorial.